Fecha, mes, noviembre, día 15, año 1997. Sobreviviente, nombre, Hersch. Apellido actual, Stelzer. Nombre al nacer, Stelzer. Entrevistadora, Rita Vinocourt de Jaim. Ciudad, Montevideo. País, Uruguay. Idioma, español. Mi nombre es Rita Vinocourt de Jaim. R-I-T-A-V-I-N-O-C-U-R. D-E-H-A-I-M. Hoy es 15 de noviembre de 1997. Estoy entrevistando al señor Hersch Stelzer en Montevideo, Uruguay, en idioma español. ¿Su nombre, por favor? Hersch Stelzer Graber. Deletréelo, por favor. H-E-R-S-Z G-R-A-B-E-R. ¿Su nombre al nacer? Hersch Stelzer. ¿Otros nombres? No, ¿Sobrenombres? no. ¿Su edad? 79. ¿Fecha de nacimiento? 20 de mayo de 1918. ¿Ciudad de nacimiento? Ivonich. ¿Puede deletrearla? I-W-O-N-I-C-Z. ¿País de nacimiento? Polonia. Describa su familia con sus nombres, por favor. Berl, Leit, Stelzer. ¿Quién era? El padre. ¿Y su mamá? Rugel, Raquel. Graber, ¿Sus hermanos? Sabina, Mendel, yo, Hersch, después Hanna, Meiler y Malka. ¿Cómo era su hogar antes de la guerra? Bueno, éramos familia así, medio pobre, vivíamos pasable como se vivía en Europa, en Polonia sobre todo, que prácticamente se vivía bastante pobre. Pero uno como estaba joven, como era joven, entonces se conformaba con como no veía mejor, se conformaba lo que tenía. Y así nos criamos hasta estalló la guerra. ¿A qué se dedicaban? Bueno, yo vendía, como acá se vende a plazo, ya después cuando tenía 14 años. Y entonces mi hermano mayor empezó a trabajar en una casa que venía de lejos, de Katowice, que era Polonia, está bien, pero cerca de Alemania. Y ellos mandaban mercadería y nosotros vendíamos al pueblo. Viajábamos con un carro, porque allá no había autos, muy pocos, viajábamos con un carro y se vendía y se ganaba para vivir. Hasta estalló la guerra. ¿Y sus padres? Mi padre era, en la guerra era herido, en otra guerra estuvo y trabajaba así, compraba, vendía, así, como en los pueblos. ¿Cómo era su colegio? Bueno, yo terminé hasta sexto, allá, nada más. Después ya no pude ir porque ya había que ir a una ciudad para seguir estudiando y nosotros no económicamente no podíamos. Entonces me quedé así. Y después, bueno, hasta estalló la guerra y... ¿Cómo era su pueblo? Bueno, había poco judío, había ya pues, unos
40 familias. Y eran gente todo humildes. Lo que pasa, ricos allá había en las ciudades grandes. Allá no había gente, uno vivía mejor, otro vivía más o menos, y se vivía a la manera como se vivía en Polonia. En Polonia, en general, como yo no conocía en aquellos tiempos, antes no conocía las ciudades grandes. Entonces, no sé, pues después me di cuenta que las ciudades grandes la gente bien, porque estaba en el ejército, estaba en el campo, que yo estaba con gente que eran de ciudades grandes y eran, como contaban, era gente ricas. Y justamente que a ellos lo tocó peor que a nosotros. Como eran ricos, entonces no estaba acostumbrado a la vida que nos daban en el campo. Entonces muchos murieron de hambre y de frío. ¿Recuerda la comunidad judía de su pueblo? Bueno, ¿en qué sentido? ¿Hacían actividades culturales? ¿Iban a la sinagoga? Sí, allá casi 100% eran más bien religiosos, no tanto religiosos que muchos tradicionales, que allá se leía, como no sé, cómo se dan todas las mañanas y la cita también. Y sábado viernes y sábado ni hablar. Ahora, también la comida un poco mejor era siempre para viernes y sábado. ¿Cómo era la comida? Bueno, carne se comía poco porque era cara, si alguien podía. Pero se comía 2, 3 veces por semana se comía. Sobre todo viernes y sábado siempre había, nunca faltaba. Carne y pescado nunca faltaba. ¿Cómo era una comida para el viernes, para Shabbat? Bueno, era, supongamos, un pollo. Para nosotros éramos 8 personas y con un pollo teníamos que arreglarnos. No pasamos hambre. Se comía otra cosa, pero se bebía. Éramos bastante felices de acuerdo cómo se bebía, porque lo principal es que tenemos salud, no había enfermos en la familia. Lo único enfermo que era el padre, porque era herido en la guerra, en la guerra de 17, creo. Entonces estaba estaba un poco enfermo, pero nos arreglábamos. Si estuviésemos ahora sentados en una mesa de Shabbat, Sí. ¿qué temas estaríamos hablando? Bueno, en aquel tiempo justamente el padre muchas veces contaba de cómo estaba herido, que estaba herido en Yugoslavia y allá estuvo un tiempo. Y bueno, ahora no me acuerdo el final, cómo pasó después, pero nos contaba cosas de la vida de los abuelos. Al abuelo del padre, él no lo conocía porque yo era muy chico cuando falleció. Y la abuela no lo conocía en total, la abuela del padre. Ahora, el abuelo de la madre lo conocía porque ya vivía un poco más, pero también falleció cuando yo era joven. Yo creo que tenía menos de 15 años cuando fallecieron, que ya no tenía más abuelos. ¿Cómo era la relación con sus hermanos? Nosotros estábamos, la verdad que nunca teníamos problemas, ni choques, ni nada. Sí, siempre cada uno por su lado estudiábamos. No porque eran mis hermanos, que eran todos gente bien, chicos que trabajaban, ayudaban, bueno, como un lugar chico. Que no sé si después me di cuenta cuando era más grande, cuando viajé por ciudades grandes, me di cuenta que era otra vida, pero que uno se tenía que conformar como no vio
nada mejor, se conformaba lo que tenía, que ese era bueno. Y así seguíamos viviendo. Lo peor que era que estalló la guerra. ¿Puedo contar más de la guerra? Sí, Bueno, cuando estalló la guerra en septiembre, sí, y bueno, y a nosotros nos agarra, justo a nosotros nos dijeron que tenemos que viajar hacia Rusia, porque ya estaban hablando que los alemanes que entran vamos a tener problemas. Entonces viajamos, nosotros teníamos una hermana de mi madre que vivía a 30, más o menos 30, 40 kilómetros de nosotros, justo donde era la frontera con Rusia, justo que tocó la frontera. Y estuvimos allá. Después, estando allá, a mí me dijeron la gente que venía, que se quedaron con los alemanes, cuando Alemania ocupó Polonia, dijeron que está bien, que se puede quedar allá, se puede trabajar y se gana. Entonces yo, la verdad que desde chico era un poco así, que agarré, me fui yo con otros, algunos más, y nos fuimos del lado alemán. Estuvimos allá, yo estuve en la casa de una tía, estuve allá y bueno, justamente ganaba un poco así, vivía bastante pasable, pero cuando llegó el principio estuvimos desde septiembre hasta marzo al año siguiente. Después nos contaban que puede haber problemas, que ya empezaron. Los alemanes de principio eran bastante pasables. No tocaban mucho a la gente de nosotros, supongamos de familia, no de mis padres porque no estaban allá, mis tíos y los hijos. Y estábamos bastante pasables, no digo que contentos porque ni me acuerdo si éramos contentos o no, pero después decían que no conviene porque puede haber problemas. Entonces agarramos, no me acuerdo exacto, era en marzo o abril, y dijimos varios chicos, así creo que 6 o 7 chicos, sí, de la misma edad, y fuimos hacia el lugar donde estaban mis padres, que es el lugar donde ocupaba Rusia. Bueno, cruzamos la frontera con Alemania, no nos agarraron, pero nos agarraron la frontera rusa, del otro lado. Y bueno, nos agarraron, que eran cerca donde vivían mis padres, donde estaban en el tiempo de la guerra, donde vivía mi tía. ¿En dónde? Se llamaba Sanok. Era una ciudad no muy grande, pero entonces nosotros nos agarraron y nos llevaron en unos carros, ¿cómo se llama? Caballos, carros, y nos llevaban nosotros los 7, creo que era, a un lugar preso. Nos llevaron los militares que cuidaban la frontera, los rusos. Y justo pasaron al lado, en la calle donde vivían mis padres. Y ellos salieron y miraban a nosotros y me acuerdo como es que mi padre y la madre lloraban, mis hermanos, que a nosotros nos llevaban. Dice, ve, estos se van, los van a matar. Y lloraron y después nos llevaron, nos llevaron a una ciudad más chica que se llamaba Przemyśl. Después nos llevaron a Lvov. Y de allá, de Lvov, tuvimos un tiempo, no un tiempo muy largo, y nos llevaban a Kharkov, que era Rusia ya. Antes de avanzar tanto, sería interesante que usted comentara si
Previamente al estallido de la guerra, sentía señales de antisemitismo. En Polonia siempre existía antisemitismo. En Polonia, supongamos, los, ¿cómo se llama? Galuchen. Ellos, mire, domingo, cuando estaban en la iglesia, entonces siempre, y también, mire, en los lugares, las casas, siempre decía en polaco, no kupuj Żyda, quiere decir, no compre a los judíos. Era la propaganda terrible, no solo cuando estalló la guerra, y antes de la guerra siempre fue antisemitismo. Polonia era siempre un país muy antisemita. ¿Usted sintió personalmente en alguna oportunidad? Bueno, sentía, pero no tanto, como nosotros éramos como un poco acriollados y eran a veces, sentíamos, pero no tanto que en muchos lugares sentían. En otros lugares capaz que algunos, no sé cuándo, pero lo que contaba la gente que yo me encontré con ellos, que había lugares que sentían mucho, mucho más que nosotros. Pero se sentía y por eso no se podía hacer nada, no se podía, porque los mismos polacos, no, que si podían hacer algo sin tener problemas, sin vender a los judíos, lo hacían. Y bueno, el problema era siempre así, que de Polonia, que todo el mundo sabe que Polonia era el país más antisemita de Europa. Después era Rumania, también era país antisemita. Ahora Checoslovaquia, supongamos, y Hungría, ya no eran tanto. ¿Qué idioma hablaba usted dentro de su casa y fuera de ella? No, dentro de casa hablábamos en idioma nuestro. ¿Cuál? Judíos, sí. Yiddish. ¿Y fuera de su casa? Y fuera de su casa teníamos que hablar, si hablamos con polacos, teníamos que hablar en polaco. Pero fuera de mi casa, con los judíos hablábamos en yiddish. Allá se usaba poco polaco. Era, no sé, el lugar nuestro. Capaz que en las ciudades grandes era distinto. ¿Usted tenía amigos no judíos? Bueno, en general teníamos, pero no tanto, porque no se daban tanto los yiddish allá. Puede ser que eso tampoco servía, que los judíos estaban muy separados de los otros, que cada uno vivía así, más o menos un renglón así. Y eso se puede contar porque como era un lugar chico, entonces era distinto. Supongamos los lugares grandes donde había cine, teatros y eso, capaz que era distinto, que yo no conocía eso. ¿Recuerda alguna festividad que fuera especial para usted? Había mencionado Shabbat, ¿alguna otra festividad judía? Bueno, Rosh Hashanah, Yom Kippur, eso era sagrado. ¿Le gustaría contar algún episodio de esas festividades, de una de ellas? Bueno, la verdad que exactamente no me acuerdo tanto. No eran cosas especiales para poder contarlos. Era una cosa normal que se iba a Shil y se rezaba y nada más. ¿Recuerda su bar mitzvah? Muy poco. Lo que pasa es que tampoco se hacía bar mitzvah allá como se hace con fiestas grandes. Se hacía mitzvah así. Se daba, lo único allá se daba Leikes Brof, que se daba así, en Shil sí, pero fiestas especiales no se hacía. Pero en Shil sí. En Shil, que siempre cuando era bar mitzvah, se daba bebida y se daba torta. ¿Qué ropa usaba usted antes de la guerra? Cuando era más chico, era como se usaba mucho los varones, sobre todo pantalón corto. Pero después, cuando ya tenía 12, 13 años, usaba ropa larga, ¿no?
Pero a los chicos se me acuerda que usaba ropa corta, porque allá era la moda que los muchachos usaban así pantalones cortos. ¿Escuchó hablar a Hitler alguna vez? Antes de la guerra, algo, pero no tanto. ¿Sabía algo de lo que estaba pasando en el resto del Bueno, mundo? algo sabíamos, por eso ya varios años antes de que llegó Hitler ya se sabía y ya se hablaba. Lo que pasa que nadie pensaba que puede ocurrir eso, lo que ocurrió. Y por eso muchos no se fueron. Por ejemplo, mi tío, que eran 9 hijos con eso, ellos se quedaron. Y después mi otro tío se quedó también. Después mi otro tío también se quedó, que lo mataron a él y el yerno. Los nombres, por favor. Bueno, mis padres eran, segundo, porque debe ser los abuelos se casaron, debe ser 2 veces, porque un tío se llamaba Bobker, y después era, bueno, con nosotros como igual que yo, un tío, y después era un tío que era la mujer, que se casó con una hermana, una tía, se llamaba Rapp. ¿Dónde estaba usted cuando los alemanes ocuparon su pueblo? Estaba no, justamente antes de llegar a Alemania, el ejército, nosotros evacuamos, como le conté de principio, que evacuamos al lugar, eran cerca de 40 kilómetros, donde vivía mi tía, bueno, mis tíos. Y fuimos porque decían que puede ser que allá no llegue. Entonces nos quedamos allá. Después, como les conté, volví por el motivo que les conté y bueno. ¿Pudo ponerse en contacto con sus padres y sus hermanos cuando los vieron regresar a su pueblo? No, cuando llegué no, porque me agarraron en la frontera. Lo único que yo cuando nos llevaban, ellos justo salían, no sé si le contaron a alguien o algo, salían y nos miraban y lloraban. Entonces yo sentí porque justo cruzamos, ellos estaban justo en la calle donde nos llevaban. Y lloraban y yo escuché que la madre o el padre también decían, este ya lo van a matar. Y justo a mí me tocó ver que no me mataron y quedé vivo. ¿Los demás? Los demás ninguna. De familias, de todo lo que estaba contando, que cada uno tenía 9 hijos, otro tenía 7 hijos, otro tenía 8 hijos, ninguno quedó vivo. Por lo menos después de la guerra no encontré a nadie. Y justamente yo, cuando estaba en el ejército, después cuando terminó la guerra, que después lo voy a contar de la guerra, cuando terminó la guerra, cuando nos soltaron, entonces yo iba al lugar donde nací. Y tuve 2 días, 2 o 3 días, pero después me fui, me recibieron bien, con una sonrisa, y uno me dice, ¿tú quedaste vivo? Así, entonces, y otro me contaba que a mis tíos los llevaban, que nosotros vivíamos cerca de la frontera con Checoslovaquia, Hungría, eran unos 50 kilómetros, que allá eran bosques muy grandes, y entonces me contaba uno de ellos, lo decía no porque lo decía, eso justamente era una persona muy bien, decía que a ellos lo obligaron a llevar a todos los judíos allá al bosque y allá los mataron a todos. A todos los que yo estaba contando. Capaz que mataron a otros también, porque yo estaba preguntando allá por los míos. Y los mataron a todos, que no quedó ninguno. Y él me contaba que él no podía hacer nada porque le mandaron que lleve y él tuvo que llevar. Y no él solo, unos cuantos. Y cada uno llevaba, supongamos, 7 o 8 personas
porque eran caros con caballos, y los llevaban allá y allá los mataron en los bosques. Después algunos capaz que se fueron, pero creo que ninguno, casi ninguno, porque exacto no sé, porque no pude estar más que 2 días, porque tenía miedo. Digo, averigué bastante, pero no todo, porque no tenía tiempo para averiguar todo, pues eran 2 días, no pude ver a todos. Vi algunos de los polacos que me pudieron contar lo que pasó. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 45, después cuando terminó la guerra, 45, fin de año. Vamos a retroceder a donde usted estaba anteriormente, que sus padres y sus hermanos lo vieron pasar. Sí. ¿A dónde se dirigió usted entonces? Nos llevaron a una ciudad, a una, ¿cómo se llama? Que se llevan los presos. ¿A una prisión? A una prisión. ¿En dónde? Primero nos llevaban a Przemyśl. Después nos llevaban a Lvov. Y después nos llevaban de allá, nos llevaban a Kharkov, a Rusia. Y estuvimos en Kharkov, estuve preso casi 1 año, más o menos 8 o 10 meses. Estuvimos presos y después de allá nos llevaron a campo de concentración en Siberia. Que allá ya era 40 grados bajo cero. ¿Estuvo escondido en alguna oportunidad? Bueno, estuve escondido tanto cuando estuve en Polonia bajo Alemania. No íbamos así abiertamente a todos lados, íbamos así, vivíamos más o menos casi escondidos. ¿En qué fecha? Bueno, eso era después de cuando empezó la guerra, hasta abril. ¿Dónde estuvo escondido? Estuve allá en lugares así conocidos que eran no judíos, que podía entrar allá y estar con ellos, así. En general no era tanto en primeras semanas. Eso fue lo malo, que mi familia, mis tíos y estos que no se fueron, porque se podía ir, si uno quería, podía ir. Bueno, algunos agarraron y otros no agarraron en la frontera, porque algunos capaz que se fueron, porque yo no me acuerdo y no sé. Pero era bastante que uno, exacto, es difícil acordarse todo lo que pasó porque son más de 50 años. ¿Recuerda con quién estuvo escondido? ¿Quién? ¿Con quién estuvo? ¿Solo? Yo estuve solo, sí. Sí, porque no quería agarrar varios porque eran más difíciles, porque nadie quería aceptar, pero poco tiempo. Pero era bastante pasable estar con ellos de principio. Por lo menos yo mucho problema no tenía. Que no sé el motivo o en aquel lugar los alemanes no eran tan malos. ¿En cuál lugar? En donde nosotros vivíamos. ¿Recuerda el nombre de la ciudad? Pues de Ivonich. Ah, en Ivonich. Sí. Pero vivíamos bastante pasable, por eso de principio no fuimos. Porque recién después, cuando empezó, después de enero, después de fin de año, empezaron a hablar que puede haber, allá había un depósito de maderas, no sé cómo se llama acá en Uruguay, que él se vendía maderas para construcción, para muebles, para todo. Y los alemanes, esto era judío,
Y los alemanes estuvieron allá y repartieron eso entre los polacos. Y los polacos tuvieron que dar comida sobre lo que se quería llevarse algo de allá, tenía que llevarse comida. En aquel tiempo creo que los alemanes eran bastante pasables, que no se sentía tanto, no sé el motivo por qué no se sentía tanto. Puede ser que esto no servía, pero entonces nadie quería irse. Ahora vamos a detenernos para continuar en el próximo cassette. Stelzer. Señor Stelzer, usted estaba mencionando que estuvo escondido en casas. ¿Estuvo escondido en algún otro lugar? No, en casa no, en bosque. ¿Y en casas también? No me acuerdo. Puede ser que estuve escondido un día o dos en alguna casa, pero no me acuerdo. Pero en bosque estuve escondido, pero muy poco tiempo, porque después teníamos miedo porque estaban yendo allá, buscando. Entonces nos decían que no conviene. Entonces nos fuimos de allá y eso que cruzamos la frontera para ir a Rusia. ¿Cuánto tiempo estuvo escondido en bosques? No sé, poco tiempo, creo que menos de un mes. ¿Cómo hacían para conseguir los alimentos? Bueno, eso conseguíamos porque éramos muchachos que podíamos robar, hacer todo lo que se podía. Se hizo cualquier cosa y se comía cualquier cosa. No era una cosa que eso, porque era un tiempo que la gente pensaba en distinto, no pensaba en futuro, pensaba para pasar el día. ¿Tenía dónde pernoctar, dónde dormir o dormían al aire libre? Bueno, dormíamos en cualquier lugar, pero éramos donde se podía. Se dormía, supongamos, en una casa donde había, porque allá en los pueblos había ganado. Entonces a veces uno se acostó en cualquier lugar para poder pasar, para que no nos vean. Y por eso teníamos mucho problema. Entonces no pudimos estar mucho tiempo porque nos cansamos y resolvimos irnos y a ver lo que pasa. ¿De ahí a dónde fueron? Cruzamos la frontera. Que nos agarraron. Fue en abril del año 40. ¿Por qué los agarraron? Porque cruzamos la frontera. Del lado alemán no nos vieron, no nos escapamos, pero nos agarraron los rusos, porque ellos porque era nieve había en aquel tiempo, y ellos estaban tapados, en blanco no se veía a nadie, y después cuando nosotros cruzamos se levantaron y nos apuntaron y nos llevaron. ¿A dónde los llevaron? Pues lo que le conté. Sí. Nos llevaron primero a Przemyśl y después a Lvov y después nos llevaban a Rusia. En Rusia estuvimos casi un año y después nos llevaron también a campo de concentración, a Siberia. ¿Lo ayudó alguien en Rusia? No, nada ayudó. Ayudó el destino, que allá en Rusia, en campo de concentración, fallecieron un 60-70% la gente del campo. Cuando nos liberaron, éramos cerca de 1200 y creo que eran 380, 400 cuando nos liberaron. Todos se murieron de frío y de hambre. Y la mayoría que se morían eran de hambre porque son fumadores
Cuando fumaban, cuando uno fuma, yo sé, fuma. Pues cuando los fumadores, nosotros recibíamos, creo, 700, 800 gramos de pan, pero los 800 gramos de pan era un pedazo bastante chico porque era un pan como se dice, que era pesado, que 1 kilo de pan era un pedazo así, chico. No es como acá 1 kilo de pan es grande. Y la gente daba casi la mitad del pan por un cigarrillo, porque siempre contaban, y ahora también se dice que el fumador no aguanta sin fumar, como tomador no aguanta sin tomar. Y bueno, nos quedamos, y puede ser que no es solo eso, pero la mayoría también los que murieron que eran de los lugares grandes, supongamos había de Varsovia, había de Lodz, había de ciudades grandes, de Lvov, eso. Creo que la gente que en las casas estaba acostumbrada a vivir bien, menos aguantaban el hambre y el frío. Y lo que estaba acostumbrado a vivir así económicamente como yo, aguantábamos el frío y también el hambre. Y así capaz que también me acompañó la salud. ¿Cómo era el nombre del campo de concentración? Eso que no me acuerdo. A ver. Maloshuika creo que era de pleno Siberia. Una cosa que me estoy acordando también, cuando llegamos al campo de concentración nos recibió lo principal del ejército ruso, que era judío. Nos hablaba en yiddish. A poco tiempo lo vimos a él porque nosotros, el campo era sobre una calle que pasaban el ejército, el coche. El ejército no, pero pasaban la gente que cuidaban a nosotros del ejército era. Él lo llevaba al campo de concentración. Entonces después me contaban que en Rusia es así. Hoy estás arriba y mañana te agarran. Bueno, en el campo del principio dormíamos eran 40, 50 personas en una pieza como esta, pero era pieza hecha de madera, no eran casas. Y nos tapábamos así nomás, quedaban así con lo que uno tenía. ¿Y quién aguantaba? Por eso murieron tantos. Que salieron más o menos un 35% del campo. Cuando nos liberaron, como conté, cuando empezó la guerra con Alemania, con Rusia. Entonces liberaron todos los polacos, judíos y no judíos, y nos llevaron, cada uno podía ir a Siberia, a donde quería, o si no, se formó un ejército polaco. El primer ejército que se formó, yo me apunté también, pero era un ejército, por eso el dirigente del ejército polaco decían después que era antisemita. Cuando se llevaron al ejército ese polaco que se formó a Inglaterra, que pasaron por Irán, porque la Rusia de Siberia es cerca de Irán. Entonces a nosotros dijeron, no solo judíos, la mayoría eran, supongamos un 70% eran judíos, un 30% no judíos, que se apuntaron para ir al ejército. Nos dijeron que tanto no pueden, no necesitan tanto, que eso. Después nosotros nos enteramos que era por problema de antisemitismo, que no nos llevaron a este ejército. Y después pasó unos meses, se empezó a formar otro ejército que se llamaba Banda Vasilevska,
que era una escritora polaca. Y ahí esto sí, nos tomaron y empezamos así, creo que 5 o 6 meses, nos prepararon y después nos llevaron a la frontera. ¿Cómo lo prepararon? Y cómo se prepara el soldado, con armas, con todo. Y después nos llevaron como ejército polaco. El principal del ejército era un polaco, pero ruso. El nombre era polaco, pero vivía, capaz que nació en Rusia, que era capitán. ¿El nombre de él, recuerda? Y nos llevaron, y después nos llevaron al ejército y nos llevaron a la frontera, pero no me acuerdo, la guerra, pero después de 6 meses preparar, pero no me acuerdo, era cerca de Moscú, creo que eran 200 kilómetros, algo así de Moscú, 150, el lugar donde se formó y nos llevaron al ejército. Empezamos a caminar así, caminamos por cerca de Vilna, por allá, por aquel lugar nos tocaba. Y llegamos hasta Varsovia, el ejército nuestro. En Varsovia, nosotros íbamos junto con los rusos. Los rusos eran aparte, nosotros aparte. Pero era el ejército. Yo trabajaba en artillería. Era telefonista en artillería, que daba teléfono de artillería a infantería. Y nos llevaron íbamos, bueno, después de que cuando llegamos a Varsovia, entonces el ejército ruso, que en aquel tiempo era distinto, parece que era el ejército americano también querían ir a Alemania, pero ese ejército ruso se apuró y llegaron ellos antes a Varsovia. Cuando llegamos a Varsovia, a nosotros, al ejército polaco, nos dijeron que tenemos que estar, que era como acá, no sé, como antes de la ciudad era una ciudad como acá, como Carrasco o algo así, que no era cerca de la ciudad, que era unos 20, 30 kilómetros, no que digo 20, 4 o 5 kilómetros antes de llegar a Varsovia. Se llamaba Praga. Y nosotros tuvimos que nos quedamos allá unos meses. Y el ejército polaco, el ejército ruso le costó mucho agarrar Varsovia. Y después al final rodearon toda Varsovia y entraron. Y después, cuando ellos empezaron a entrar, nos dijeron que nosotros también podemos entrar. Y entramos a Varsovia como ejército polaco y se llamaba, a nosotros, el ejército nuestro llamaron Warszawska Divizia, quiere decir una división Varsovia, se llamaba, porque como diciendo que nosotros liberamos Varsovia. Y aquel tiempo se hablaba que el ejército nuestro tendría que quedarse en Varsovia. Como liberaron Varsovia, tenía que quedarse y no ir más. Pero después muchos se preguntaron, vino los dirigentes y preguntaron, ¿quién quiere seguir o quieren quedarse? Y la mayoría, los 70-80% dijeron que queremos ir. Entonces nos fuimos, no nos quedamos en Varsovia. Nos fuimos y íbamos allá cerca, después de Varsovia, fuimos por Lodz, y hablamos no solo, yo hablo de las ciudades grandes, no de los chicos, porque no me acuerdo de todas las ciudades. Bueno, y llegamos a territorio alemán.
Ustedes a medida que iban por las ciudades, ¿liberaron algunas ciudades? ¿Lucharon por conquistar? Luchábamos, sí, el ejército polaco luchaba junto con el ejército ruso. ¿Usted estuvo en peligro en alguna oportunidad? Siempre, en la guerra siempre estuvimos en peligro. No existe sin peligro una guerra, sobre todo en aquellos tiempos que no había protección para los soldados como hay ahora. Y siempre fuimos en peligro, y justamente en Varsovia, después de Varsovia, nos faltaban muchos soldados, ya de aquellos que de principio vinieron. Entonces, de Varsovia, cuando agarraron Varsovia, entonces nos agregaron soldados polacos que estuvieron con los alemanes. Y me acuerdo como hoy, uno de los polacos, pues yo tenía un grupo de 7 personas, yo era dirigente de todos los 7, que trabajábamos con teléfonos. Y uno de ellos era un soldado que estaba con los alemanes. Entonces, una vez que yo le di una orden para que haga eso, entonces él decía así: yo con judíos no quiero hablar. Así me contestó. Y justamente estaba el capitán cerca y oyó eso. Pero el capitán no era antisemita. Entonces agarró, le dio, creo que tuvo como 8 o 10 días, tuvo en lugares así, los más peligrosos, lo mandaba a él. Dice: vos no me vas a hablar con gente que sufrían, y vos venís acá, que estabas con los alemanes, ¿qué pensás, que los judíos no son iguales que ustedes? Y él no era judío. Y bueno, y después yo ya me quedé un poco achicado, porque ya pensaba que hoy dice él así, mañana yo qué sé cómo. Bueno, igual yo seguía, me hicieron caso, pero ya no tenía tanto ímpetu, sí, trabajar como correspondía. Pero allá se olvida, como era guerra, nos olvidamos de todo y seguíamos. Cuente un día, de la mañana a la noche, uno de esos días en que ustedes liberaron alguna ciudad y tuvieron que luchar. Bueno, nosotros liberamos varios, pero no me acuerdo exacto. Liberamos también ciudad, de acuerdo, que era Frankfurt by Oder, creo, liberamos. Porque hay Frankfurt am Main, que saqué Frankfurt, que es el Frankfurt by Oder, es otro Frankfurt. Y justamente a mí me ocurrió en aquel tiempo que tuvimos que forzar el río Oder. Entonces yo tenía una orden que tengo que ir con los soldados a cruzar el río, de noche era. Y en último momento el capitán me dice: no, yo te necesito al lado mío, porque yo tenía teléfono y después de otro lado también había teléfono, porque yo tenía teléfono y daba comunicación a infantería, nosotros éramos artillería. Entonces me dice: no, te va a ir aquel porque vos tenés que darte, porque yo te necesito al lado mío. Y todos los que forzaron, ninguno vino de vuelta. Eran como más de 20 personas del grupo nuestro. Lo mataron a todos. Y a mí, ve que cuando uno tiene que quedarse vivo, pasan cosas increíbles, se puede decir. ¿Recuerda el nombre de este dirigente? Puede ser, si pienso mucho, no me acuerdo. Capitán, creo que Malinowski, algo así. No me acuerdo, no apunte porque no me acuerdo exacto. ¿Qué pasa? Que yo, como nunca practiqué eso,
Entonces uno se olvida, porque hay gente que practicaban, hay gente también, supongamos, como yo sé que me cuentan los amigos, que ahí iban siempre al club, uno con otro hablaba y practicaba y uno se acordaba. Y yo nunca practicaba eso. Yo qué sé, puede ser que está mal o está bien, no sé. Como estaba así en casa, me gustaba estar con los hijos, con la señora, y yo nunca fui al club. No quería porque no quería decir obligarle a mi señora, solo no quería. No quería tampoco obligarla a ella porque ella no, ¿qué le hará si ella no estuvo allá? No sabe. Entonces nos quedamos. Continuamos cerca del río Oder. ¿Usted estaba haciendo las comunicaciones telefónicas? Sí. ¿Cuál era exactamente su función o cómo eran los aparatos? Los aparatos eran, ¿cómo se llama? Que eran de unos, que eran las líneas que se hace, no sé, como cables, que eran de cables, que eran bastante pesados, y cada uno tenía que llevar lo menos dos, que pesaban como 30 kilos lo menos dos. Cada uno tenía que llevar. Yo a veces llevaba por menos, como era dirigente, llevaba menos, pero llevaba. Y nosotros estábamos, el teléfono, estábamos en más peligro que todos. Porque nosotros, supongamos, teníamos que hablar, se llama artillería, supongamos estaba como acá Atlántida, no, menos, supongamos a 10 kilómetros, o 5, o 6 kilómetros, o 10, más o menos, estaba artillería de infantería. Y este 5 o 10 kilómetros nosotros teníamos que llevar línea de artillería a infantería. Y íbamos solo varios soldados. En el camino podía haber alemanes también escondidos. Y pasaron cosas que había escondidos alemanes y mataron. ¿Cómo fue eso? ¿Podría contarlo? Bueno, los alemanes, supongamos, cuando nosotros íbamos, el ejército iba, muchos alemanes se quedaron, pero quedaron escondidos. Se quedaron no porque querían quedarse, porque no podían avanzar. Entonces quedaban, y estos alemanes, supongamos, estaban en los bosques, y nosotros teníamos que pasar la línea de un lado a otro, teníamos que ir por el bosque. Y justamente pasaron, a mí justo no me pasó, pero pasaban cosas que cuando llevaban la línea, si había alemanes, entonces para estarse los mataban. Y eso era el trabajo más peligroso, porque no es que el ejército iba de un lado a otro, había solamente varios soldados que llevaban la línea de un lado a otro, porque entonces eso era peligroso. Pero nos escapamos. Yo sobre todo me escapé. ¿Cuándo se escapó? No, me escapé que no me mataron, que no me agarraron. ¿Pensó en escapar en alguna oportunidad? No, ¿dónde? Estando en el ejército no tenía oportunidad y ni hablar de escaparse. No creo si del ejército alguien se escapó. No sé, porque el ejército era grande. El ejército había miles de personas, yo no puedo decir si alguien, la vida de todos. En Milo, donde estaba yo, nadie se fue. Íbamos. Usted mencionó anteriormente que uno de los soldados hubiera preferido no hablar con usted porque era judío. Sí. ¿Sintió otros casos en que también hubiera discriminación? Había, pero puede ser en otros casos era más, pero justamente en mi caso era menos porque el principal que dirigía a nosotros, el grupo nuestro, no era antisemita, y eso es lo que vale. Por eso nosotros sufríamos menos. Capaz que en otros lados donde
el principal era antisemita, entonces porque agregaban, por cada tanto agregaban soldados, entonces ¿de dónde sacaban? De Polonia mismo, de Polonia los que se quedaban con los alemanes, entonces los llevaban al ejército, porque al ejército nosotros ya venimos de Rusia, pero en Polonia tuvieron que agregar porque siempre faltaba. Entonces estos eran un poco peligrosos. Pero a mí en general no me tocó tanto peligrosidad porque justamente tenía esta persona, pero después se quedó tranquilo y yo me quedé un poco nervioso, pero después me acostumbré. ¿A qué grado llegó usted en el ejército? No tenía, no sé cómo se llamaba, sí, ese era el segundo rango de abajo, no segundo de arriba, segundo de abajo. Pero porque lo que pasa es que yo no quería ir más, no quería hacer esto porque eso a mí me dieron porque me lo gané, no porque tuve que luchar por eso. Porque hay otros que tuvieron que estar especialmente en el ejército y hacer cursos para que le den eso. Usted mencionó que liberaron ciudades. ¿También participó en liberación de campos de concentración? No, nosotros sí liberamos, no liberamos, pero pasamos, capaz que adelante era otros que liberaron un campo, pero no me acuerdo cómo se llamaba, que yo le conté otro día, que en el camino, cuando íbamos, había gente que prácticamente muertos, que caminaban y muchos encontramos muertos, porque se ve que estaban tan eso. Pero no me acuerdo exacto cómo se llamaba el campo ese. No me acuerdo. Y era horrible ver eso. ¿Podría describir lo que vio? Bueno, vi caminando hombres, mujeres, caminando por la calle porque estaban libres y prácticamente no podían caminar. Y después más adelante ya vimos gente, ya estaban muertos. De principio se veía caminando, pero después más adelante cuando seguíamos ya había algunos muertos también. Y ya muertos que prácticamente que ya eran muertos en el campo, debe ser. ¿En qué fecha era esto? Eso era no me acuerdo si eran fin de 43 o 44, de principio 44. No me acuerdo exacto. ¿A dónde fue después? Bueno, seguíamos por lugares, pero no me acuerdo los lugares como se llamaban. Nosotros llegamos hasta Berlín, pero no podíamos entrar a Berlín. Nosotros paramos a 20 kilómetros de Berlín, que era una altura y nos dijeron que nosotros no podíamos. Ellos nos dejaron que ninguna arma, sin ser los rusos, puede entrar. Bueno, eso tuvimos un tiempo largo, unos cuantos meses allá. Y ellos rodearon Berlín, pero demoró bastante. No me acuerdo que había problemas también porque los americanos, así, todas las noches, supongamos, nosotros tuvimos una altura y Berlín es abajo, así, más abajo. Entonces vimos todas las noches más o menos de 12, supongamos de 2 a 1:30, 1 hora hasta 2 horas, habían cientos de aviones americanos bombardeando Berlín. Gracias a esto Rusia podía Sí, Rusia podía agarrar Berlín. Ahora vamos a detenernos para luego continuar en el próximo cassette.
Señor Stelzer, después que llegaron a Berlín, ¿a dónde se dirigieron? Después a todo el ejército nos fuimos atrás, nos llevaron a Polonia y tuvimos 6 meses practicando servicio militar y después por la edad soltaban, supongamos tenía tanta edad, tuvo menos o tenía menos edad, tuvo más. A mí me tocó a los 6 meses. Y después de 6 meses, bueno, nos soltaron y fuimos a un lugar en Alemania. Me quedé en aquel lugar, nos dieron, la gente que tuvieron ejército, nos dieron lugares para vivir. Un lugar bastante lindo en Alemania, que venía mucha gente de Rusia también allá y muchos que estuvieron en ejército en Alemania, en campo de concentración. En aquel lugar tuvieron bastante. Bueno, allá conocí a mi señora anterior. Y bueno, nos casamos y venimos a Uruguay. ¿Cómo se sintió el día de la liberación? Era bastante lindo, era una fiesta, pero en aquellos tiempos era una cosa así normal que tocaba. Después que lo conté, cuando me liberaron, tenía muchas ganas ir al lugar donde nací, a ver si quedó vivo alguien. Bueno, y tuve como tenía, porque a nosotros nos dejaron todo lo que la ropa de soldados, nos dejaron todo. Lo único que no podía, el cinturón, no podía tenerlo y arma tampoco. Y bueno, como estaba como soldado vestido, agarré ferrocarril y me fui a aquel lugar. Cuando vine, entonces cuando entré, vi la casa donde estábamos nosotros, estaba prácticamente como estaba antes, porque me contaron que estaban los Gestapo, estaba allá. Y justo cuando entraba a la casa, entonces dice la mujer, dice, ay, chico, ¿te quedaste vivo? Y entonces me empezaron a contar, pero ellos no saben nada. Ellos saben, dicen, pero ellos no me contaron, la mujer de esta casa, me contaron otro que yo conocía, que era un kilómetro donde nosotros vivíamos, que él llevaba las cosas, pero no a mis padres, a mis tíos y otros llevaban allá a Bosque y allá lo mataban. ¿Le afectó lo que vivió en el Holocausto en el transcurso del resto de su vida? Bueno, la verdad que me afectó mucho, pero uno se acostumbraba porque yo pensé que era joven, entonces uno se acostumbró, pues ya vivíamos con eso como fuera una cosa normal, porque uno daba gracias a Dios que se quedó vivo y se encontraba con gente y bueno, y tuvimos allá después de la guerra pasamos bastante bien, porque nos dieron un lugar lindo para vivir, a los que eran soldados nos dieron un lugar muy lindo, vivimos, bueno, y yo empecé así a comprar cosas de los alemanes y vender para ganarme unos pesos para vivir. ¿Dónde le dieron un lugar lindo para vivir? Era cerca de, a ver, no me acuerdo, que era en Alemania era eso, Wrocław. Sí. No era Wrocław, cerca de Wrocław, se llamaba Aalen, Wasseralpingen, Aalen, sí. Era cerca de Stuttgart también. Y bueno, allá teníamos, había como un lugar que había como un lugar de muchas casas, prácticamente todos eran igual, porque en Alemania en muchos lugares supongamos hay 50 casas, varias calles, que casas exactamente igual uno con otro. Y nos dieron a la gente de campo de concentración, de los soldados, dieron el lugar.
No todos que estaban, porque a nosotros nos tocó allá aquel lugar. ¿Ha tenido pesadillas debido al holocausto? ¿Cómo salir? Pesadillas, sueños Bueno, malos. de principio sí, de principio, mire, yo soñaba todavía no solo aquel tiempo. Cuando yo ya estaba casado con la señora, yo de noche, ella me despertaba, porque yo lloraba de noche, porque debe ser que soñaba cosas y lloraba y ella me despertaba. Porque uno se acordaba muchos años. Yo creo que debe ser, ¿cuánto? Unos 15 años o 20 después del ejército, después que nos hablaron, yo siempre tenía problemas, que siempre de noche soñaba cosas. Y siempre lloraba y siempre tenía pesadillas, sí. ¿Recuerda lo que soñaba? Bueno, de la vida, los padres, de la vida, lo que ocurrió, cómo ocurrió, por qué, y eso siempre son cosas que uno estaba, estaba pensando, qué, por qué. Y uno, pero después se me pasó. Puede ser que en el lapso de aquel tiempo hasta ahora a veces también suena, pero ya no es lo mismo. En aquellos tiempos sí que eran, yo gritaba de noche de sueño. ¿Por qué cree que sobrevivió? Porque creo porque que tenía vida, que Dios me dio la vida, me regaló. ¿Usted cree en Dios? Sí. No soy religioso, pero creo en Dios. Así nosotros supongamos, yo en la guerra, yo en Yom Kippur no comía. Y no soy religioso, nunca fui religioso. Soy tradicional. ¿Ocurría lo mismo con sus compañeros judíos? Bueno, prácticamente parecido, pero son cosas que yo ya estoy así. Y desde tiempo yo toda la vida mía, todos nosotros supongamos las fiestas, solo Rosh Hashanah y Yom Kippur, nosotros no trabajamos. Otra fiesta sí, pues prácticamente el sábado es más fiesta que cualquier otra fiesta, que Pesach o eso. Pero ya uno no está acostumbrado. Pero así, Pesach, nosotros nos juntamos con la familia acá y con los hijos. Y el año pasado tuvieron los hijos de México y de Israel acá. ¿Cuándo conoció a su segunda esposa? En el año 59, ¿no? Yo estaba así, yo estaba solo, 5 años estaba solo. Mi señora, ella falleció en 54. ¿El nombre de su primera esposa? Sara, ¿Y de su segunda esposa? Gela, ¿Apellido? Gela Niski. ¿Cuántos hijos tuvo? Yo con la primera tuve 2. ¿Y después? Y después tenía uno, y el otro para mí es hijo. Él me llama papá desde chico, porque nosotros nos casamos, el chico tenía 3 años, ¿no? O 2. Era. ¿A qué se dedicó cuando vino al Uruguay? Yo empecé a trabajar como label seaman. Yo tenía un amigo acá, que conocido, que falleció hace años ya, que él me recomendaba que yo compraba relojes, mallas, así empezó de a poco. Y cuando estuve con la primera señora, también aparte que él trabajaba así, el sábado, no, de principio cuando llegué a Uruguay, como no tenía idioma, no sabía hablar, empecé a trabajar en la cuadrería, la calle Guavillú. Había una cuadrería llamada Slomiuk, y trabajé 1 año y medio. Pero después de 1 año,
a mí la cabeza trabajaba cómo se puede liberar uno para hacer algo, porque sabía que trabajando no puede hacer nada. Entonces le pedí al hombre que me dije que voy a trabajar mediodía y mediodía salía. No le dije motivo. Y salía y empecé a comprar unas mallitas, unos relojitos. ¿Sí? Y aparte que empecé a trabajar, ir a la joyería, para aquel tiempo no era como ahora, aquel tiempo no había corredores, no había importaciones como ahora. Y empecé a trabajar en la feria, trabajé 5 años en la feria. ¿Se siente feliz con la familia que formó? Sí, muy feliz. Ya, gracias a Dios que a mí no me falta solo vivir los más años que puedo junto con la familia. Señor Stelzer, ¿desearía agregar alguna cosa más sobre la guerra, sobre sus experiencias en la guerra, antes de dar su mensaje final? No, pero no, ya prácticamente no tengo recuerdo. Lo que pasa es que cuando uno tiene que hacer algo, tiene que acordarse, no inventar. Y yo la verdad que le digo, como no practico tantos años, yo cuando supongamos uno está con una señora que vivía junto en Europa, vinieron juntos y practicó ella también, con la otra puede hablar con la señora por los motivos. Nosotros prácticamente a veces hablábamos, sobre todo antes sí hablábamos a veces, pero últimamente no tenemos de qué hablar de lo pasado porque uno se está olvidando. Señor Stelzer, ¿qué le gustaría decir como mensaje para su esposa, sus hijos y para el mundo? Y yo quisiera que ellos algún día que me recuerden y que podemos todavía vivir unos años nosotros junto a ellos y tener imagen de los hijos. Porque eso todo lo que tenemos y todo lo que uno se lleva. Y gracias a Dios que no puedo quejarme. Los hijos que tenemos nosotros son todos, la verdad que es un ejemplo. Que nos da gusto juntarse con ellos. Y nosotros siempre para la fiesta de los hijos de acá siempre nos juntamos. Nos juntamos así también, pero en las fiestas siempre practicamos junto con la familia. Porque a mí me gusta, pongamos un seder, nosotros el seder siempre hacemos. Y desde que yo me recuerdo, siempre hago seder. Antes hacíamos, muchas veces vamos a México o a Israel y hacemos con ellos allá. Y tratamos porque gracias a Dios que los hijos que tengo, ojalá que todos tengan naje como tenemos nosotros. Muchas gracias. Señor Stelzer, ¿a quién podemos ver en esta fotografía de izquierda a derecha? Sabina, después mi madre Raquel. ¿Quién es Sabina? Mi hermana, sentada, Sabina a la izquierda, después mi madre parada, Raquel, Graver, después mi hermano parado al lado de mi madre, se llama Mendel, después mi padre se llama Berleib, después soy yo. ¿En qué lugar fue tomada la fotografía? No sé. ¿En qué ciudad? Allá debe ser en Ivonich. ¿Más o menos en qué año? No puedo, más o menos el año 21, 22, no sé. ¿Cómo obtuvo la fotografía? Eso yo tenía un tío que no vive ninguno, estaban también que los hermanos de mi madre. Entonces yo de principio cuando llegué a Uruguay me escribí unas cartas y entonces me mandaron esta foto. ¿El nombre del tío?
se llamaba Yosel ¿El apellido? Graver. ¿Quién está en esa fotografía? Mi prima y yo, ¿El nombre de su prima? Shoshana ¿Apellido? Stelzer, ¿En dónde fue tomada la fotografía? en Israel. ¿En qué fecha, más o menos? No sé, capaz que hace, yo que sé, 10 años. En 1986. Exacto, no sé, no dice, no sé si dice atrás. ¿A quién vemos en esta fotografía? Mi hija Dora Stelzer y mi yerno Saul Karmi, ¿En dónde fue tomada esta fotografía? en Israel, ¿En qué fecha? hace 7 años, en 89. ¿A quién vemos en esta foto de izquierda a derecha? Nif, el nieto más chico de mi yerno y hija, Nif Karmi, Sarit Karmi en el medio y Yossi Karmi de la derecha. ¿Nieto de cuál hija? De Dora Stelzer, de Karmi, ¿En qué lugar fue tomada la fotografía? en México, ¿Cuándo? hace 5 años, ¿En qué año? 92. ¿A quién vemos en esta fotografía de izquierda a derecha? Eddie Stelzer, Sivan Stelzer, Shoshana Serebrinsky, Dov Stelzer y Orit Stelzer. ¿Quién es el señor que está en el medio? Es mi hijo Dov. ¿Y la señora que está al lado de él? Es la señora Shoshana Serebrinsky. ¿Y los 3 chicos que están alrededor? Son Eddie, Sivan y Orit. ¿Qué son suyos? Nietos ¿En dónde fue tomada la fotografía? en Israel, ¿Cuándo? en 79. No, 79. ¿Le parece? Usted recién me dijo en el 89. No, 89, perdón. Sí, porque hace 7 años. ¿A quién vemos en esta fotografía de izquierda a derecha? A mi hijo Mario Fogel, a Virginia Elal, a Gabriel Fogel abajo y Jessica Fogel. ¿Dónde fue tomada la fotografía? En Montevideo en 1989. Señor Stelzer, presente su familia, por favor. Mi señora Gera Niski, mi hija Susana Stelzer, mi yerno Rafael Zalkin y mi nietita Adi Zalkin. Adi, ¿tú querías decir algo? ¿Qué querías decir? Muchas abuelos. Muchas gracias.